Muy buenas amigos, hoy os vamos a hablar de ciertas ideas locas o no tan locas que se están planteando algunos chinos y que podrían acentuarse con el cambio climático. Si digo que este año ha hecho un tiempo muy loco, seguramente habrá bastante gente de todo el mundo que esté de acuerdo. Nosotros aquí por lo menos hemos alucinado un poco. En verano ya os hablamos de los récords de temperaturas y de las sequías. Este vídeo lo íbamos a abrir contándoos que en Hunan y también otras provincias este noviembre ha sido el más caluroso desde que existen registros, llegando a alcanzar los 35 grados en Xiangtan, muy cerca de aquí. Pero justo ayer cayeron en picado las temperaturas y empezó a llover. Hay que ver qué suerte tenemos con estos temas. ¡Yaulia! Thank you. En China también hay negacionistas del cambio climático, pero después de lo que hemos visto en los últimos meses seguramente son menos, porque ha sido algo totalmente excepcional, pero ya nos están avisando de que puede convertirse en lo normal. Ahora bien, ayer nos hizo un tiempo tan malo en el sentido convencional que dijimos, al menos vamos a aprovechar para ver más caravanas, porque no se podía hacer mucho más. Ya sabéis que nos hemos planteado el reto de que si llegamos al 1.000.000 de suscriptores nos compramos una para ir grabando vídeos mientras viajamos por todo el país. Perdonad amigos, pequeño paréntesis importante, cuando ya teníamos preparado este vídeo para publicar, nos han respondido de la compañía Chang'an, que ya venden coches en varios países hispanohablantes y a los que habíamos contactado porque acaban de sacar su primera autocaravana, esta que veis aquí, y queríamos saber si estaban interesados en colaborar en nuestro proyecto. Pues bien, hace unas horas nos han dicho que les mola la idea y nos han invitado a su sede en Chongqing para que nos conozcamos y veamos qué se puede hacer. El problema es que ahora mismo allí tienen un brote, pero es posible que en unas semanas lo hagamos y de paso os mostramos esa megaciudad, que es espectacular. No sé qué nos van a proponer, pero este cacharro es una pasada. Se pueden montar 2 camas y tiene hasta lavadora. Ya nos diréis qué os parece y si os gusta, a lo mejor entre todos podemos hacer un poco de presión a esta compañía, a los chicos de Chang'an para que nos la dejen, o que nos hagan un descuento, o bueno, ya veremos. Hombre, yo creo que si luego viajamos mucho, con que salga la autocaravana ahí grabada con el dron cruzando valles, montañas, etcétera, es publicidad. Que a lo mejor me estoy flipando, vale, pero nos lo tenemos que creer un poco, ¿no? ¿Estáis hartos de esos vídeos de invierno y primavera que tenemos que grabar dentro de centros comerciales porque fuera hace un tiempo de perros? Pues si tenemos la autocaravana y si salen bien mis planes para la residencia permanente, estaremos de aventura en aventura. Podemos ir a sitios que luzcan increíbles incluso en medio de una tormenta y vamos a tener más tiempo para adaptarnos a cualquier situación. Pero oye, ¿y si resulta que el cambio climático se descontrola totalmente en China y acabamos con la autocaravana en plan Mad Max, huyendo hacia zonas más habitables en una carrera encarnizada que... No, eso suele ocurrir sobre todo en Hollywood. Aquí hay otra mentalidad. En China lanzarían un megaproyecto de esos que tanto les gusta y con el esfuerzo de todos, aunque las pasaríamos canutas, al final tendríamos ciudades bajo tierra si hace falta. Pero bueno, a lo que vamos, quizás a algunos os parezca que somos unos exagerados o que nos preocupamos demasiado, pero la verdad es que este año a Lele y a mí el clima nos ha dado mucho que pensar, porque aunque al final no nos han cortado el agua ni la luz, ya sabéis que en China las dos están hasta cierto punto conectadas por la importancia de la energía hidroeléctrica. Sabemos que hemos andado justos y hemos visto a gente de provincias cercanas con limitaciones ya un poco molestas. Ya sentimos si se están mezclando las imágenes de las autocaravanas, de este sitio y del centro comercial, pero es lo que hay. Yo lo paso mal con el calor de esta parte del país, peor que Lele y su madre, y parece que Baby tampoco lo lleva muy bien. En verano ya nos dimos cuenta que durante las horas de sol no le apetecía demasiado salir. E incluso ahora, aunque haga frío, muchas veces prefiere estar descalza. No sé si tiene algo que ver. Yo sin el aire acondicionado no duermo y a lo largo de estos meses tan calurosos, al ver ciertas noticias, pues eso, se nos han ocurrido ideas un poco locas. Como por ejemplo mudarnos al norte o al noreste, donde vivimos entre los años 2013 y 2015. Además, la familia paterna de Lele es originaria de allí y ella está muy familiarizada con su forma de hablar. Cuidado, no estamos diciendo que esto sea una tendencia, de hecho lo que sigue ocurriendo hoy en día es más bien lo contrario. Hasta los años 80 el noreste tenía una de las economías más potentes del país, pero luego el sur floreció de una manera espectacular y desde entonces se han quedado un poco estancados. Muchos vienen al sur en busca de oportunidades y también se ha convertido en un foco importante de migración al extranjero. En España, por ejemplo, hasta hace
hace no mucho la mayoría de los chinos que llegaban eran de una provincia, sobre todo de Zhejiang, pero en los últimos años se ha ido notando cada vez más gente procedente del noreste. Lo interesante es que empezamos a ver proyectos y fenómenos que podrían frenar el declive e incluso revertir la situación. Y el cambio climático podría jugar un papel muy importante en todo ello. Por ejemplo, se ha planteado que los centros de datos y esas instalaciones que contienen miles de servidores y que necesitan refrigeración se muevan allí. En mayo, la provincia de Heilongjiang, en el extremo noreste, firmó varios contratos con gigantes como Tencent o Huawei, entre otros. Y es posible que con el tiempo surjan cosas interesantes. Además, en esa provincia hay ciudades que se han hecho famosas como Hegang porque tiene viviendas muy baratas. Y hay barrios que han pasado de estar medio muertos a ser el hogar de influencers y todo tipo de gente que teletrabaja. Es que lo del precio no es una exageración. Hemos estado mirando y hemos encontrado unos cuantos apartamentos de segunda mano por unos $20.000 y los hay incluso por menos de 5.000. Y ahí es cuando nosotros nos lo hemos llegado a plantear medio en broma, medio en serio. En plan, jaja, mira qué baratas son, jajaja. Oye, pues igual no es mala idea. Igual deberíamos dejarnos de autocaravanas y comprarnos un apartamento allí. De manera que podemos grabar vídeos en dos extremos del país. A ver, el de $5.000 no tiene ni suelo, pero muchas casas nuevas se venden así, tienes que hacer obra. Los más baratos suelen estar en el último piso y sin ascensor, aunque es probable que con el tiempo les pongan uno de esos exteriores. Y la mayoría de los más económicos se encuentran en las afueras de la localidad. Pero si subes hasta $30.000 ya tienes apartamentos relativamente nuevos con todo lo necesario para meterte a vivir, incluido ascensor. Y si trabajas desde casa y estás harto del precio, la presión y la temperatura de muchas megaciudades, porque la mayoría están en zonas calurosas, esto es una oportunidad. Y sí, ya sé que a lo mejor algunos estaréis pensando, ahí alguien va a pegar un pelotazo, comprarán esas viviendas tan baratas y luego se las revenderán a los que vienen de las ciudades como Pekín, Shanghai o Shenzhen y al tonto de Javierto. Pues podría ocurrir, porque al contrario de lo que pasa en las ciudades más grandes, en esas localidades no hay límites para comprar casas, y al ser tan baratas habrá gente con mucho dinero que hasta se pueda comprar un bloque entero. Hegang es una localidad con el doble de superficie que Guangzhou, la capital de Cantón, una megaciudad, pero no llega a 1 millón de habitantes y además en los últimos 20 años ha ido perdiendo población. Es la ciudad más famosa del noreste por el precio de la vivienda y por estos fenómenos, pero hay muchas más. Y lo mismo está ocurriendo con Gansu, una de las provincias menos desarrolladas, también al norte, pero más al interior. Todo esto podría sonar como una tontería de no ser porque en los últimos años se ha convertido en trending topic a nivel nacional en varias ocasiones. Se han hecho muchos reportajes sobre ello, parece que hay bastantes jóvenes que trabajan en megaciudades dispuestos a mudarse, pero también hemos visto blogs que muestran cómo las casas más baratas no están en muy buenas condiciones. Y obviamente la vida social y las actividades que ofrecen esas localidades dejan mucho que desear en comparación con las más grandes urbes. Pero bueno, eso también es algo que se puede ir construyendo. Y mientras cuenten con una conexión a internet de alta velocidad, seguramente a algunos lo demás no les importa tanto. En el mundo también hay gente a la que le gusta quedarse en casa a gustito y a lo mejor para ellos Hegang es el paraíso. Una de las noticias más sonadas sobre esta localidad contaba la historia de una ilustradora de 25 años que vivía en Nanjing, otra ciudad muy grande. Se cansó de estar pagando el alquiler y no ganar lo suficiente haciendo lo que le gustaba y compró una casa de 46 metros cuadrados en Hegang por $2.000. Luego se gastó el triple en renovación y decoración, o sea, al final ni $10.000 y contentísima porque podía seguir trabajando de lo suyo con la casa pagada y a vivir. Si se hubiese quedado en Nanjing, el mismo plan implicaría usar buena parte del salario de 2 personas para pagar una hipoteca durante décadas. E insistimos, esto no es algo que se esté planteando la mayoría de los jóvenes ni de lejos, pero está muy bien que parte de ellos tenga esta oportunidad. Por supuesto, el noreste también puede ser vulnerable al cambio climático. De hecho, es una zona muy importante en términos de producción agrícola y las sequías pueden causar estragos. Pero en nuestras cabezas y seguramente también en las de muchos otros ronda la idea de que allí
país estará más fresco y no será tan insoportable. Y es posible que desde el punto de vista industrial o tecnológico, como hemos mencionado antes, haya ciertas ventajas, sobre todo en cuanto a los equipos que requieren refrigeración. Y otra cosa, si no trabajas por tu cuenta, ni lo intentes, porque el salario medio allí es más bajo, y si dependes de ello no vas a tener muchas ventajas. Parece que también hay gente interesada en comprar vivienda más al norte para pasar el verano allí. Ya os hemos contado muchas veces que a los chinos el modelo de sol y playa tampoco les vuelve locos, y en el centro y sur se puede llegar a temperaturas altísimas estando muy lejos de la costa. Por eso hay gente, incluidos nosotros, que a veces hasta fantaseamos con huir al Polo Norte. Aunque en estos momentos la tendencia dominante sigue siendo más bien la contraria. La gente del norte, sobre todo los mayores, intentan escapar al sur en invierno porque puede llegar a hacer menos 30 o hasta menos 40 grados. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!